Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad? Este evangelio, el evangelio de San Mateo, que aquí nos está pidiendo y nos dice hacerse pequeños para dejar crecer a Dios. Hacerse pequeños, para que el reino de Dios pueda crecer en medio de nosotros. Y entonces la yeya página lleva como mundo a pear, así como Jesús mismo. Lo que viene a hacer es a hacer crecer el reino de Dios. El reino de los cielos está cerca, de San Mateo. San Marcos también, conviértanse y crean, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Es decir, es Dios el que tiene que crecer en el corazón, en la mente de las personas. Ñande acabe con ñande yahuere coanape, ñande yara pues tu maranga tu japeaco y seina, lo que quiere Dios, la presencia de Dios, la misma esencia de Dios que tenemos que despertar en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, por eso nos dice, ante esta pregunta, ¿verdad? Que le hacen, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Esta es una pregunta que estamos haciendo desde nuestro egoísmo. El hombre está queriendo preguntar y hacer comparaciones, más vale iba le vea, más vale imbarete vea, lo que sea, ante los demás. Y sin embargo, el Señor les trae a un niño y les pone, comita con ella lleva, penda pelle ya poinos a ella, diga tu mo, la peca tete, hacerse pequeño como este niño. Entonces, vivir la fe con humildad, vivir la fe con sencillez, con ese espíritu de servicio. Tenemos que renovar, queridos amigos, nuestra vida religiosa, pero desde ese testimonio auténtico. Veñan de, llame eajina, pero por la sencillez. Y el servicio, queridos amigos, es la manera más sencilla de demostrar que nosotros queremos construir el reino de Dios. El servicio. Porque el servicio quiere decir que yo estoy haciendo algo por los demás. Estoy queriendo hacer crecer la vida de comunidad y eso le ofrezco a los demás. Y entonces esto que dice Jesús, acoger a cada persona, justamente a este niño, si ustedes le acogen a un niño, ¿verdad? Así, y a cada hermano le acogen como a este niño, y bueno, me están acogiendo a mí, es decir, el corazón de Dios, la fuerza de Dios, el Espíritu del Señor que habita en nosotros. Ahí está mi hermano, la imagen de mi Dios es a quien encontramos en la vida de las personas. Entonces, queridos amigos, nosotros tenemos que tener esta visión y saber acompañar, ¿verdad? Sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Tenemos que ser capaces de mirar y ver en el corazón y en la mente de cada uno, especialmente, como le estaba diciendo a nuestros jóvenes y nuestros niños, la fuerza de Dios. Y ahí tenemos que trabajar. El reino de los cielos.
Y ahí te la llamada poponaya, porque lindo camino pedagógico, es decir, el camino de Dios en la vida de estos niños y estos jóvenes, para que podamos dejar toda corrupción, dejar toda hipocresía, dejar toda cosa negativa, ¿verdad?, en la vida de la sociedad. Entonces, queridos amigos, el Señor una vez más nos está diciendo que tenemos que salir a buscar a quien se ha perdido. Diga tú, ñande ya pita, ñanquilosá, ya pita, upepejina. Convertir entonces nuestra propia misión en un encuentro, en una escucha, en una misericordia, en una apertura hacia los demás. Queridos amigos, pidamos eso para nosotros, para nuestra iglesia paraguaya, para nuestras parroquias, para nuestros grupos, en fin, donde cada uno de nosotros seamos misioneros y podamos expandir esta manera de vivir el Evangelio, que es el servicio, en la humildad, en la sencillez, como el corazón de un niño. Que así sea. Que así sea.